Siempre me ha encantado la cocina, siempre me ha gustado experimentar con alimentos, con diferentes recetas y me apasiona el tema de nutrición. Entonces, al encontrar una carrera que combinaba estos dos, me pareció perfecto. Esta combinación de estos pilares me permitieron a mí tener el conocimiento teórico y técnico para poder ya después adentrarme de la forma más tranquila en todo el ámbito de la gastronomía, de nutrición y emprendimiento. Una de las mayores herramientas es el tema de innovación. Siempre nos empujaron a pensar en proyectos nuevos, a desarrollar diferentes tipos de proyectos desde cero, desde mercadeos hasta la creación del alimento. Entonces creo que eso fue una muy buena herramienta. Mucho del rol de la escuela es para apoyarlo a uno para obtener bastantes pasantías, prácticas, contactos, para después tener una base sólida de empresas y directivos. Mucha de la participación de la escuela y de la dirección fue para darnos a nosotros esa base tan fuerte de contactos en el área ya profesional. Tienen que sentir pasión por cocinar. También le tiene que interesar la nutrición. La idea de que puede emprender, que puede poner un negocio esa persona o que su idea se pueda hacer realidad aquí al salir de la U. Nutrición es una ciencia y hay mucho que aprender y mucho que poner en práctica. La nutrición es el campo preventivo que mucha gente ignora. O sea, la mayoría de enfermedades son prevenibles con buenos hábitos alimentarios. La universidad nos da las herramientas necesarias para poder llevar a la nutrición a otro nivel. Es muy diversa. Creo que expande primero tus opciones laborales, expande tu conocimiento y no te encierra solo en una idea. Le deja a uno grandes amigos para poder emprender. Creo que es una carrera que nos va a sorprender y que también te da muchas puertas abiertas para cualquier ámbito que uno quiera elegir. Porque un nutricionista puede emprender, puede hacer productos, puede trabajar en industrias, puede capacitar personas, puede trabajar en hospitales y puede estar directo en clínica cambiando la vida de muchas personas. Puede hacer muchas cosas. Nutrición tiene mucho campo que todavía no está explorado y necesita pues gente pilas. Estudia nutrición. Bienvenidos al segundo día Foodpreneur Science. Seguimos celebrando 50 años UFM, 50 años donde forjamos guatemaltecos que cambian la historia, 50 años donde todo comienza con una pregunta. Y como creemos que las preguntas nos hacen crecer, tenemos como invitada especial a Eva Ballarín y Cristina Martínez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos qué hay detrás de la neurogastronomía. Bienvenida Eva, bienvenida Cristina, disfruten la conferencia. Pues les doy la más cordial bienvenida a la segunda conferencia del Foodpreneur Science 2021, Neurogastronomía, el cerebro o el arte culinario, organizada por la Escuela de Nutrición de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Cristina Martínez, soy psicóloga clínica graduada de la Universidad Francisco Marroquín, catedrática y subcoordinadora del programa de Wellbeing. Para hablar sobre el tema de hoy, nos acompaña desde Barcelona Eva Ballarín, quien ha participado en el diseño, desarrollo y dirección de proyectos de turismo y hostelería para organizaciones privadas e instituciones públicas en Europa, África y Latinoamérica. Imparte formación a nivel internacional, compagina la asesoría estratégica a empresas, organizaciones e instituciones con la divulgación como speaker y escribe en diversos medios, como por ejemplo Excelencias Gourmet, Morro Fino, etc. Su web, evaballarin.com, es referente en el sector por los artículos prácticos para emprendedores y empresarios, así como por la visión crítica de los artículos de opinión con más de 800 artículos publicados. A continuación, les presento a Eva. Los invitamos a participar en este conversatorio con sus comentarios y preguntas a través del chat de esta transmisión. Bienvenida, Eva.
Muy buenas tardes desde Barcelona, querida Cristina, y todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Antes que nada, felicidades. Nuevas generaciones, he podido ver esa gente joven en los dos vídeos que han precedido a la presentación y la verdad es que es maravilloso poder estar hoy con vosotros, celebrar 50 años de educación y hacerlo con esas nuevas generaciones de guatemaltecos que estoy segura que suben fuerte y suben empujando para mejorar, para seguir trabajando en esta industria. Muchísimas gracias, Cristina, por tenerme en vuestro evento. Gracias. Listo. Pues queríamos empezar un poco realmente tu experiencia, que es impresionante. Entonces queríamos ver si tú nos podías ir contando desde tu experiencia qué has vivido, cómo ha llegado a ti esto de la neurogastronomía, las experiencias o qué implica la neurogastronomía en la práctica, ¿verdad? En lo vivencial. Pues cuando me propusisteis participar en este evento y la temática, ¿no?, de neurogastronomía, lo primero que pensé es en aplicarme el cuento y en pensar en las diferentes experiencias que yo había tenido en sitios muy diferentes y que me habían impactado de tal forma que se han convertido en experiencias memorables en mi vida, hacer una anatomía de estas experiencias y distinguir entre lo que era vinculado, totalmente relacionado con la comida, con la parte organoléptica de la experiencia, pero también qué otros factores que no eran comida, pero que también estimulaban mis sentidos, habían sido importantes para que esta experiencia quedara tatuada en mi cerebro y años después, muchos años después, todavía la recordará. Y me puse a hacer una pequeña lista, a mí me gusta mucho hacer listas, una pequeña lista de diferentes experiencias, ¿no? Y empecé por una que me marcó y lo único que recordaba del sabor era que era un estofado de pescado buenísimo con un sabor a hinojo. Tomé este estofado de pescado en el restaurante del único hotel de Cocoa Island en las Islas Maldivas, donde se abraza el mar Arábico y el océano Índico, y ahí ese sabor me acompaña en el recuerdo, pero fíjate que tengo otras sensaciones que hacen que esa experiencia sea muy potente. La sensación de los pies descalzos en la arena, el sonido del mar, de la brisa en la noche, ese atardecer que pude contemplar, son sensaciones del oído, del tacto, de la vista, que no son del gusto y que hicieron de esta experiencia memorable. Recorriendo un poco más experiencias que he vivido, recordaba cuando comí un hot pot en Ho Chi Minh, en la capital de Vietnam, en Asia, y recordaba, sí, el sabor y sobre todo la textura crujiente de las verduras, pero fíjate, Cristina, que me acordaba mucho más de la postura corporal que tuve, porque me senté en un taburete en la calle, lo comí sentada en un taburete en la calle, recordaba mucho más esa postura corporal que el sabor del hot pot en sí. Y seguí dándole vueltas y seguí viajando un poco en mi memoria, buscando diferentes experiencias y me fui a Perú, donde comí uno de los ceviches más maravillosos de mi vida en Lima, en la capital de Perú. Recuerdo que era un ceviche, pero recuerdo más que el sabor del ceviche, recuerdo ese olor al entrar en el restaurante a pescado fresco, a mar, a océano, a esa limpieza, ¿no?, que tiene ese olor a mar. Recuerdo también la animación del espacio, no era un domingo, había muchas familias que se saludaban, que interactuaban entre ellas, ese bullicio tan local y ese olor a la entrada del restaurante me impactaron mucho, casi tanto o más que el sabor del propio ceviche, que era delicioso, la leche de tigre, que era deliciosa,
y obviamente el pisco, que era absolutamente maravilloso. Y seguí viajando pensando en experiencias donde la comida no había sido el sabor, no había sido lo más importante, y llegué a Buenos Aires, donde una noche cené en el restaurante Puerto Madero, del Puerto Madero de Buenos Aires. Y de ahí, aparte de que me impresionó el corte perfecto y la excelencia en la cocción de la carne, los argentinos son unos maestros en tratar la carne, recuerdo el cuchillo, Cristina, el cuchillo, el peso del cuchillo y el filo perfecto del cuchillo. Ese cuchillo me hizo disfrutar muchísimo la carne, era como cortar mantequilla. La carne era muy tierna, pero el cuchillo está dentro de ese recuerdo, de ese tatuaje que llevo en la cabeza. Fíjate, más experiencias viajando, ¿no? Londres, Inglaterra. Fui a cenar en el restaurante del Hotel Mandarín, el Dinner by Heston, que es un restaurante de Heston Blumenthal, y ahí, aparte, es un menú que recupera todos los platos tradicionales de la cocina histórica desde el siglo IX, VIII, de la cocina inglesa, y ahí, más que los sabores de esa cocina, lo que recuerdo es la oscuridad de la sala, lo que recuerdo es el carrito de helados que había en la sala, lo que realmente recuerdo, Cristina, ¿sabes qué es? La coreografía del personal de sala. Eso lo recuerdo mucho más que los sabores. Pensé en experiencias aquí en España, ¿no? En mi propio país, y recordé dos. Una de ellas en uno de mis restaurantes y con uno de mis cocineros referentes, que es Quique da Costa, en su restaurante 3 estrellas Michelin en Denia, en Alicante. Tiene un restaurante precioso, muy cerquita del mar, con un tratamiento del producto absolutamente maravilloso y con ese universo da Costa tan elegante, tan sutil, ¿no? que transmite tanto el ADN que él tiene. En este restaurante fui a cenar y fui a la cocina. Él tiene una cocina laboratorio y tuve la suerte de una noche cenar en esa cocina laboratorio y recuerdo un sabor, un plato con un sabor específico maravilloso que era la rodaja de tomate seco y rocío de vinagre de arroz. Un sabor maravilloso, pero ¿qué me quedó de esa experiencia, además de este trabajo del equipo de Quique da Costa con este tomate? Me quedó la vajilla, me quedó la cubertería, me quedó la cristalería, me quedó la elegancia visual de esos emplatados que son pequeñas joyas, pequeño arte efímero. Eso realzó la experiencia que yo tuve en el restaurante da Costa, además de los sabores. Otro cocinero nuestro muy interesante, Ángel León, en su restaurante A Levante, que tiene en Cádiz. Ahí comí unos mejillones que recuerdo, unos mejillones que me emocionaron mucho, unos mejillones al vapor con una salsa, no recuerdo exactamente cómo eran, pero era un momento en que mi papá estaba malito, falleció meses después, y cuando yo era pequeña, mi papá era un gran pescador, su hobby era pescar, y era un gran pescador y tenía una barca para salir a pescar, y además también de pescar, pues los tíos, los sobrinos, también buceábamos y agarrábamos mejillones de las rocas, y esos mejillones los iban tirando a la barca, y yo era muy pequeñita y me los iba comiendo tal y como los lanzaban dentro de la barca. Y ese sabor, de repente, esa nostalgia, ese momento mío, me llevó a... ¿Recordáis ese momento de la película de Ratatouille? Ese momento en el que el crítico prueba la ratatouille, ¿no? Ese pisto del ratoncito, del cocinero, y de repente hace un viaje tremendo a ese pasado, a ese momento del hogar, esa magia de su mamá que le cocinaba esa receta. Pues yo ahí tuve uno de esos momentos absolutamente maravillosos.
Pero todavía quise volver, como es un evento muy dedicado a Latinoamérica y con gente de Guatemala. De Guatemala no tengo ninguna experiencia, la tengo en mis pendientes, pero sí también me apetecía compartir con vosotros una experiencia que tuve en Santiago de Chile, en un restaurante maravilloso que se llama Boragó, del cocinero Rodolfo Guzmán, clasificado como uno de los mejores restaurantes del mundo. Y Rodolfo Guzmán hace un trabajo absolutamente fascinante con el producto local, con un grupo de unos 200 productores, con una recolección artesanal de todo lo que pone en el plato. Pero fijaros que de todos los sabores que probé en un larguísimo menú de degustación, creo que eran unos 18 platos, probablemente el menú de degustación más largo que he disfrutado en toda mi vida, lo que recuerdo eran los emplatados con elementos naturales, que era paisajismo puro, era arte, y el storytelling del producto, lo que os cuento, ¿no? De esos 200 productores, cada plato tenía una historia detrás, tenía un concepto bárbaro. Y sabores, ¿sabéis cuál es el que más me acuerdo de mi visita a Boragó en Santiago de Chile? Del agua. Sirven agua de la Patagonia, que es un agua con muchísima pureza. Recuerdo el sabor del agua, de esa pureza del agua. Y finalmente, en esta lista, ¿no? de restaurantes, porque pensé, en un momento tenemos que terminar, ¿no? Porque son muchísimas las experiencias que te van impactando, y nuestro oficio, la gastronomía profesional, es exactamente el oficio de crear esas experiencias. Recuerdo Pujol, en Ciudad de México. Es un restaurante maravilloso de un cocinero mexicano, de Enrique Olvera, y ahí fue donde yo probé por primera vez los insectos. Descubrí la cocina con insectos, y ahí sí que hubo un sabor que me impactó mucho, pero a la vez iba junto con esta experiencia de descubrimiento, que era el sabor dulzón de la hormiga chicatana. Hay una hormiga que se llama chicatana y que tiene un sabor dulzón, y Enrique Olvera tiene un plato icónico en su restaurante, que es el elote con mayonesa de hormiga chicatana, esta hormiguita, con café y chile costeño. Y recuerdo ese golpe de dulzor que entró con un poco de rechazo, porque yo no como insectos y no había comido nunca insectos, ¿no? Y son experiencias, Cristina, que cuando hablamos de hacer esta participación en vuestro evento, ¿no? Y hablar de experiencias y hablar de neuromarketing, pensé, voy a empezar compartiendo experiencias mías propias, vivencias propias, en las que la gastronomía, el sabor, es una parte de esa experiencia. Toda la experiencia está formada por otras sensaciones que yo tuve, por otro estímulo, de otro sentido, no únicamente el sentido del gusto, sino, como habéis visto, la estimulación del sentido de la vista, del olfato, el oído, el tacto, que hacen que esas experiencias sean redondas y que se vuelvan memorables. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia, Eva. Súper interesante, la verdad, cómo cada uno de los lugares o los restaurantes que has visitado ha creado un impacto en ti, como tú dices, más allá del plato, más allá del gusto y más allá del sabor. Bueno, los que nos dedicamos a la gastronomía tenemos una ventaja, y es que estamos muy atentos, ¿verdad? Todos nosotros, y también los que nos estáis escuchando, cuando vamos a un restaurante no vamos únicamente a comer como hace el resto de gente. Nosotros analizamos ese restaurante, ¿verdad? Miramos las salas, si la sala es agradable, si el servicio es bueno, si la comida es rica, si los emplatados son bonitos, pero lo hacemos desde una perspectiva más profesional que la visión que tiene un comensal que no se dedique a nuestro sector, a nuestra industria. Claro, y lo que tú dices, toda esta experiencia invisible a la que ustedes tal vez como expertos en gastronomía están más abiertos,
¿Cómo se va construyendo? ¿Cómo la construyes? Porque hablabas mucho, en tu caso, por ejemplo, cómo cada uno de tus sentidos evocaba en ti emociones, recuerdos. ¿Qué podemos ir aprendiendo sobre cómo construir esta experiencia? Pues para construir experiencias memorables hay 5 puntos claves. Uno de ellos es que sea innovadora, sea auténtica, sea diferencial, que no sea una experiencia común que puedas vivir en cualquier momento, sino que tenga esa parte de autenticidad, de diferenciación, que además te descargue emociones, ¿no? Porque las emociones, al final, son el resultado del estímulo sensorial, ¿no? Y tiene que haber una descarga, tiene que haber un momento en el que, wow, sentimos esa emoción. Somos lo que sentimos. Recordemos que somos lo que sentimos. Lo percibimos todo a través de nuestros 5 sentidos, ¿no? Entonces, esa experiencia tiene que descargar una emoción que tiene que provocar a partir de estimular esos sentidos. Tiene que tener un elemento tangible, que esto en gastronomía es fácil porque la tangibilidad de la comida es absolutamente imbatible. La experiencia, además, para que sea memorable, no debe poder ser replicable, porque si la misma experiencia que tú vives en un restaurante la puedes replicar perfectamente en casa, no tiene demasiado atractivo, por lo cual que sea lo menos replicable posible. Y finalmente, que cumpla un objetivo, que sea una experiencia de aprendizaje, que sea una experiencia de diversión, o una experiencia de relajación o una experiencia de evasión. El aprendizaje, la diversión, la relajación o la evasión son los 4 reinos de la experiencia. Esto es una teoría de los años 60, cuando se empezó a investigar y a estudiar y a publicar muchísimo contenido sobre estrategias, sobre empresas, sobre marketing, ¿no? En este momento sale esta teoría de los reinos de la experiencia que nos dice que para crearla tienes que tener un enfoque didáctico, de que crees eso para que la gente pueda aprender algo o sencillamente que sea divertido, que la gente de just have fun on it, o que sea algo para relajarse, algo más contemplativo, o bien que nos sirva para evadirnos de nuestro momento diario, de nuestra rutina semanal, de lo que sea, pero que cumpla uno de estos 4 reinos. Esto es lo primero para construir una experiencia memorable. Y cuando ya entramos en la experiencia misma, como te contaba, no estimulamos solo la parte gustativa, el sentido del sabor, del gusto, sino que vamos a intentar estimular el resto de sentidos, ¿no? ¿Cómo estimular la vista, el sentido de la vista, la parte visual? La utilización de los colores es muy importante. Cuando tú quieres que tus comensales estén muy animados y coman deprisa y tengas una alta rotación de tus mesas, haces lo que hizo el de los arcos dorados, McDonald's. Pones mucho rojo, ¿verdad? En tu decoración, en tu universo visual, pones colores muy agresivos que no inviten a relajarse y a pasar tiempo. Por el contrario, cuando tú lo que quieres es facilitar una experiencia más relajante, que el servicio sea mucho más pausado, que invite a una degustación más relajada, entonces utilizarás unos colores que lo acompañen, unos colores más pasteles. A través de la parte visual podemos generar una ambientación, una tematización que nos ayude a enaltecer la experiencia. Una tematización de un entorno más marino o más rural o más tecnológico o más tradicional que acompañe a la comida. Fíjate que en la parte visual la vajilla, el color de la vajilla también es muy importante y la forma de la vajilla, cómo percibimos un alimento en un plato redondo y blanco, es muy diferente a cómo percibimos el mismo alimento,
la misma composición de emplatado en un plato cuadrado y negro. La forma y el color de la vajilla hace que percibamos ese alimento de una forma diferente. Eso solo con la vista. Pero fíjate, por ejemplo, con el olfato, ¿no? Los olores desagradables nos despistan. Los olores desagradables nos bloquean. Los olores que no son plácidos hacen que estemos en una sensación de alerta. Nuestro cuerpo se pone en una sensación de alerta, ¿no? Un perfume demasiado intenso nos puede llevar a enmascarar el sabor de una comida. Por eso siempre recomendamos al personal de sala que no utilice perfumes, para no interferir en el sentido del olfato con la degustación de la comida. Incluso con el olfato podemos llegar a estimular a nuestro comensal en la experiencia, tal vez haciéndole oler antes de empezar la comida algo determinado. Si le queremos poner en un ambiente, imagínate, muy de comida tradicional, de comida campesina, tal vez le podemos hacer oler una esencia de romero, una esencia de algún tipo de hierba con la que trabajemos las recetas, ¿no? Para que ya olfativamente situemos a ese comensal, ¿no? Le aportemos a esa experiencia. Un ambiente cargado, no es un ambiente agradable. ¿Cuánto han mejorado las experiencias en los restaurantes desde que en las salas se ha prohibido fumar, ¿verdad? La experiencia es mucho mejor porque no tenemos el humo del cigarrillo que nos está distorsionando, nos está molestando con los aromas que tiene que desprender la comida. El oído. Una música acelerada nos empuja a consumir más rápido. Esto también pasa mucho en el retail. Fíjate que en las tiendas de moda, donde quieren que consumamos muchísimo, unas tiendas más de una gama low cost, vamos a tener una música muy fuerte y con muchísimo ritmo, muy acelerada. Hace que queramos ver enseguida más cosas, más ropa, más pantalones, más blusas, más t-shirts, ¿no? Que seamos más rápidos en nuestra actitud, nuestro comportamiento dentro de la tienda. Ocurre lo mismo en un restaurante. Tú pones música rápida y ocurre algo tremendamente diferente a si es una música relajada, un chill out bonito, una música clásica, ¿verdad? El consumo va a ser diferente. El consumo va a ser totalmente diferente y la experiencia del comensal va a ser totalmente diferente. Tú comentabas algo del consumo de los vinos. Sí, el consumo de los vinos hay experimentos de todas esas universidades que tienen departamentos especializados en estudiar el comportamiento humano sometido a diferentes estímulos, que tienen esos departamentos de neurociencias donde aplican todas estas métricas diferentes que nos miden los impulsos del cerebro, los latidos del corazón, la sudoración de la piel, la reacción de nuestros ojos, ¿no? El eye tracking, la salivación, ¿verdad? Que tenemos esos departamentos que miden todo eso. Hay un estudio hecho a partir de un experimento donde cuando a comensales occidentales les pones música francesa, consumen más vino. Hay algo asociado en nuestra cabeza, vino, música francesa, y hay muchísimos experimentos realizados sobre cómo afectan los sentidos a nuestra forma de percibir, nuestra forma de actuar o nuestra forma de consumir. Fíjate, Cristina, que por ejemplo en un restaurante donde haya muchísimo ruido de la cocina, de platos, de cacerolas, de cubiertos, ¿no? Esos puntos de la cocina donde se hace el debarás, donde se limpian y se dejan los platos y todos los enseres para el lavado, que es muy ruidoso y tal vez llega a la sala, son restaurantes donde no estás a gusto, no estás relajado, estás pendiente del próximo plato que se caiga, ¿verdad? Una sala donde oigas mucho a los otros comensales, donde en tu burbuja de experiencia se filtren las conversaciones de las mesas vecinas. Es incómodo, no es agradable. Fíjate, hemos hablado de vista, hemos hablado de olfato, de oído, el tacto.
la vajilla, el peso de un cuchillo. Os hablaba antes de ese restaurante en Buenos Aires, de Puerto Madero, donde además de la excelente carne, lo que me gustó fue ese cuchillo que cuando lo sostuve pensé, wow, voy a disfrutar de este pedazo de carne. Y ese cuchillo, ese tacto, el peso de ese cuchillo magnificó mi experiencia en este restaurante. Cubertería, cristalería, no sabe igual un vino en una copa Riedel, son una de las copas referentes, ¿no? De las copas más conocidas y tienen una variedad tremenda para diferentes tipos de vinos, vinos espumosos, licores, ¿no? Con una forma determinada para que puedas disfrutar ese vino. No sabe igual un vino en esas copas que en un vaso de cristal en el que beberíamos agua, ¿no? La mesa no es el mismo el tacto del cristal, una mesa de cristal, que el tacto de una mesa de madera, que el tacto de una mesa de hierro, que el tacto de una mesa de aluminio, que el tacto de una mesa con mantel, un buen mantel de lino planchado, un mantel de hilo bien planchado, genera también una experiencia. Fíjate, entramos en un restaurante y no es únicamente la parte organoléptica, la parte del sabor, del gusto, lo que hay que estimular para crear esa experiencia, ¿no? Para utilizar ese neuromarketing, esas neurociencias, sino que con el resto de sentidos, vista, olfato, oído y tacto, también podemos añadir factores a esa ecuación para poder hacer una experiencia memorable. Sí, me encanta lo que dices porque además es lo que hablábamos en algún momento. Uno, todo el tiempo estás comunicando, todo el tiempo estás generando una experiencia para tus comensales, te des cuenta o no, estés consciente de ello o no. Entonces, lo que tú dices de las 4 diferentes experiencias, que hay que delimitar primero qué quiero hacer yo, qué quiero transmitir, cómo quiero yo que sea la experiencia para poder decir, bueno, si quiero diversión, ¿cómo voy a apelar a la diversión? ¿Qué cosas voy a hacer? Pero tú mencionabas hacerlo un proceso más consciente, porque al final, recuerdo que contaste una historia sobre un restaurante donde no recuerdas ni siquiera la comida, porque lo que recuerdas era que estabas a la par del baño y la puerta del baño se abría, el olor, el ruido. Entonces, probablemente el dueño del restaurante no se dio cuenta. No era consciente de la experiencia que se vivía en esa mesa, cómo esa experiencia alejaba al comensal del platillo y lo hacía, desviaba su atención, ¿verdad? Al cliente a otras cosas. Entonces hay que como planear un poco esta experiencia, es lo que tú dices. Sobre todo hay que tener la capacidad de dejar el sombrero de director de restaurante, de propietario de restaurante, de diseñador de experiencias de restaurante y ponerse únicamente en la piel del cliente y vivirla a través de la piel del cliente, ¿no? Y tener muy claro, como bien decías, Cristina, tener muy claro qué es, qué vas a entregar, cuál es la promesa que tú le vas a hacer a tu cliente, qué se va a encontrar ahí, qué es lo que quieres crear. Y a partir de aquí hacer un diseño de absolutamente todo aquello que entra en contacto con el cliente. Porque si la experiencia se basa no únicamente en el sabor, se basa en lo visual, ¿cómo vas a decorar? ¿Qué paleta de colores vas a utilizar? ¿Qué iluminación vas a utilizar? Si se trata también del olfato, ¿cómo va a oler tu restaurante? ¿A qué va a oler tu restaurante? Si se trata del tacto, ¿qué va a sentir el comensal cada vez que interactúe con cualquier elemento a través de su piel? ¿Y cuál quieres que sea la banda musical de tu restaurante? ¿Cuál es esa versión sonora de tu restaurante con la que quieres que se quede tu comensal, tu cliente, ¿no? Diseñarlo todo, hacer este paquete para generar, para intentar, no siempre se consigue, hay una parte de magia, una parte de intangible. Yo siempre digo, Cristina, que en los restaurantes, si hubiera una fórmula mágica,
yo estaría retirada y viviendo en algún lugar maravilloso y viendo cómo triunfan todos mis amigos, porque comparto con ellos la fórmula mágica del restaurante que triunfa. Pero no existe una fórmula. ¿Sabes por qué? Porque en la ecuación de cualquier negocio de restauración, en esa ecuación en la que podríamos poner ubicación, tiene que tener una muy buena ubicación, tiene que tener una muy buena calidad de producto, tiene que tener una buena calidad-precio, que sea bien reconocido por sus comensales, tiene que tener una buena reputación, vamos a hablar de ello, también tiene que tener un buen servicio. Todo esto entraría en la ecuación, pero hay un factor dentro de esta ecuación que es el interrogante, es el factor magia, es un intangible que algunos tienen y otros sencillamente no tienen. Y no sabes lo que es, no lo sabes explicar. Es algo que yo no sé lo que es, pero que los grandes restaurantes que triunfan lo tienen. Por eso es difícil hacer esta fórmula, pero sí podemos adelantar y podemos controlar muchos factores de la experiencia. Esa parte mágica está en la intuición del buen restaurador, está también en la experiencia del buen restaurador y en una parte de suerte en la vida, ¿no? También, pero sí podemos planificar toda una serie de factores ligados a los sentidos para poder tener éxito en esa experiencia. Ok, muchísimas gracias, Eva. Y cuéntanos un poquito ahora de esto que decías del post, la reputación de un restaurante. ¿Qué viene antes también, el pre? ¿Qué sucede antes de que la persona llegue al restaurante? ¿Cómo es esta experiencia? Y aprovecho para invitar a todos, esta pausa solo para invitar a todos a que hagan sus preguntas. Si van surgiendo, pueden ir haciendo las preguntas desde ya en el chat, para que podamos aprovechar a que Eva las responda al final de la conferencia. Perdón, Eva, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Cristina. La experiencia no es únicamente la parte de la vivencia, el momento en el que experimentamos, entramos en el restaurante, tenemos ese servicio, pagamos y nos vamos. La experiencia va antes y va después. Vamos a hablar del antes. Fíjate que cuando vamos a ir a comer a un restaurante, hacemos cosas como preguntar a amigos si ya lo conocen, como mirar en redes sociales a ver qué tal, como ver qué fotografías tienen en Instagram, como revisar páginas de opinión, ¿verdad? Todo ello nos da una idea y todo ello, esa idea que nosotros nos hacemos de la propia página web del restaurante, de las redes sociales que maneja el restaurante, o sea, la información que emite el restaurante, pero también de ese feedback que obtienen de los clientes, nosotros nos hacemos una idea y nos hacemos unas expectativas, ¿bien? Y esas expectativas son muy importantes, porque si nosotros generamos unas expectativas que están muy por encima de lo que al final nos vamos a encontrar, de la realidad. Es decir, si ponemos unas fotos en Instagram absolutamente maravillosas con 30.000 filtros que las ha hecho un súper profesional, además pedimos a un estilista que viniera para que nos ayudara con el emplatado y se lucen, se ven maravillosas y además hemos borrado todos aquellos comentarios en las páginas de opinión que no nos eran favorables y además en nuestra página web decimos que somos el mejor restaurante de la ciudad y además creamos toda esta reputación, generamos unas expectativas aquí de altas. Si cuando el cliente, el comensal llega y la realidad está por debajo de esas expectativas, llegas y dices, pues los platos no son tan bonitos, pues el sitio no es tan bonito, pues la verdad es que no es tanto como lo habíamos pensado. ¿Sabes qué se produce? Se produce decepción, se produce frustración, se produce una sensación de engaño. Me han vendido algo que no es la realidad. Es muy posible
que a este cliente no lo fidelices. Por mucho que te esfuerces luego en hacerlo bien, porque ya arranca la experiencia desde un esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que me han vendido. En cambio, si tú eres capaz de modular esas expectativas, publicando fotos reales, obviamente siempre las vamos a publicar bonitas y siempre vamos a querer lucir bien en redes sociales, pero siendo realistas. Si tú también mantienes esos comentarios negativos y tienes una buena respuesta para las páginas de opinión, si en tu página web eres honesto con aquello que ofreces y creas unas expectativas hasta aquí, pero cuando el cliente entra por la puerta y realiza su consumo, termina así, la realidad supera absolutamente la expectativa, ¿qué generas? Felicidad, satisfacción, alegría, contento, y ese cliente es posible que lo fidelices mucho mejor, ¿sí? En el caso de que la expectativa no se cumpla con la realidad, que la realidad esté por debajo, el cliente se va con una sensación de que no has cumplido tu promesa, me has engañado. En cambio, si la realidad supera la expectativa, el cliente se va con esa sensación de que han cumplido su promesa. Aquello que me vendieron, aquello que me ofrecieron es real. Esta es la parte del pre, Cristina, que es muy interesante, porque esto es justo antes de poner el pie en el restaurante. Pero durante la experiencia, durante el servicio de la comida, la atención, esa coreografía del personal de sala que debemos ser capaces de diseñar, hay un momento justo antes de esa experiencia al que yo le llamo momentum previous. Y ese es un momento muy interesante que yo sé que te va a gustar mucho, porque en ese momento hay 3 cosas que ocurren que tenemos que tener muy en cuenta. La primera de ellas es qué ha sucedido en el momento inmediato a que el cliente entre en el restaurante. En sus últimos 5 minutos, 10 minutos, 1 hora o una mañana, en ese periodo inmediatamente anterior a que el cliente cruce la puerta de nuestro restaurante, ¿cuál es el suceso que le ha ocurrido? ¿Le ha pasado algo malo? ¿El taxista ha sido desagradable? ¿Ha tenido una mala mañana en el trabajo, con una discusión con un compañero? ¿Ha perdido el iPhone, por ejemplo? ¿Ha perdido su teléfono? ¿Se ha peleado con su pareja? ¿Le han dado una mala noticia? ¿Fallecimiento de un buen amigo, por ejemplo? En el momento anterior, ¿qué suceso inmediato ha ocurrido? ¿Ha ocurrido un suceso bueno? ¿Le han hecho un ascenso en su trabajo con una mejora del sueldo? Su familia le ha dado la noticia de que están esperando un nuevo bebé en la familia, ha llegado con 10 minutos de antelación a esa comida, con lo cual puede estar relajado, sentarse en la mesa. ¿Qué le ha ocurrido a esa persona antes y después? Antes, bueno o malo. Porque dependiendo de si lo que le ha ocurrido es bueno o malo, va a tener una actitud predispuesta. Si tú cuando llegas a un restaurante y te has puesto un vestido precioso y tienes una cita maravillosa esa noche y estás con muchísima ilusión y ese vestido realmente para ti es muy importante porque you are dressed to impress y está lloviendo a cántaros y te has bajado del taxi, has pisado un charco y ahora mismo tu vestido es un lamparón gigante de barro. Cuando tú entras al restaurante, esa sonrisa que tú pensabas tener al llegar, no la tienes. Ya no la tienes, se te borró de la cara. De repente esa experiencia arranca de una forma totalmente diferente. Ese es el momento de leer al cliente. ¿Qué le ha pasado a esta persona? ¿Entra con una sonrisa? ¿Entra con una actitud de seguridad? Bien. ¿Entra manchada? ¿Entra apresurada? ¿Entra gritando por el teléfono? Mal.
analicemos cuáles son los signos, cómo nos entra esa persona en el restaurante. Porque si nos entra de una forma negativa, tendrá una actitud de rechazo, de angustia, de prisa, de querer terminar lo antes posible, de ni siquiera pensar en disfrutar esa experiencia. Porque sí, y ya la percepción estará tirada hacia lo negativo, ¿verdad? Exacto. O sea, toda la experiencia que está diseñada no va a cumplirse. Correcto. En cambio, si entra con una sonrisa, con una actitud positiva, ¿qué tenemos? Alegría, confianza, bienestar, proactividad, positividad, ¿verdad? Es así como queremos a nuestros clientes. Esa lectura del cliente a la entrada es importantísima para reaccionar, porque el personal de sala, esa persona que lo recibe, esa persona que es el anfitrión, la primera persona que le dice buenas tardes, bienvenidos a, esa persona tiene la tarea de incalculable valor de identificar qué signos positivos o negativos trae esa persona y poder hacer un equilibrio. Si esa muchacha entra con el vestido lleno de lamparones y lleno de barro, ese camarero no preguntes por la reserva, no preguntes por la mesa, acompáñala al baño inmediatamente. Señorita, la acompaño al baño, no se preocupe. Lo primero, quitemos la angustia. Y cuando esa persona se ha cambiado, ¿necesita algo? ¿Podemos hacer algo por usted? ¿Necesita que le traigan ropa de casa? ¿Quiere que mandemos a un taxi para buscar otra ropa? Ponle lo máximo. Sí, por favor. ¿Quiere que avisemos a su acompañante que usted se va a retrasar? ¿Necesita 10 minutos, 15 minutos? Hagámosle fácil. Cambiemos ese momento negativo por un momento positivo. Reconduzcamos esa situación y hagámoslo desde un proceso consciente, hagámoslo desde esa proactividad de leer al cliente. Esto es lo primero que nos encontramos con el cliente, el impacto del suceso inmediato. Pero luego ocurre otra cosa cuando pone los pies en el restaurante, de que muchas veces no ha ido nunca. Es un espacio desconocido. ¿Qué impacto le va a generar el espacio? La iluminación, el olor, la temperatura, el orden o desorden visual, el ruido, el sonido, la música que haya. Entras en un espacio nuevo. Eso se puede aprovechar para trabajar el neuromarketing o bien se puede obviar y perder una oportunidad de oro para poder utilizarlo. Mira, hay un ejemplo muy claro de cómo generar a la entrada del cliente estímulo en los 5 sentidos. Es el Rainforest Café, que imagino que muchos de vosotros conoceréis, ¿no? La cadena de restaurantes Rainforest Café. En Rainforest Café, fíjate cómo te estimulan los sentidos en pocos segundos. Cuando tú entras, ellos lanzan un vapor de agua que tiene un aroma, bien, y además hay una música. Estimulan, lo primero de todo, tus ojos porque entras en una jungla. Sabéis que están súper tematizados. Entras en una jungla, estímulo visual, ¿bien? Luego te estimulan el olfato, ¿bien? El tacto y el sabor con esa neblina que tiene un olor especial y que por la conexión del olfato con el gusto notamos también un sabor a jungla, un sabor a frescor, un tacto húmedo a jungla. Y finalmente entras en el restaurante, pero ya han estimulado todos tus sentidos. Fíjate qué metodología, qué técnica más eficaz. Y hay una tercera cosa que ocurre cuando alguien pone los pies en un restaurante. Hemos dicho que la primera es ese suceso inmediato que puede cambiar nuestra predisposición. La segunda, el impacto dentro del espacio que podemos modular. Os he dado un ejemplo con Rainforest Café. Y la tercera es el objetivo de esa experiencia. ¿A qué ha venido ese cliente? ¿Ha venido a celebrar una noche de amor? ¿Es una pareja enamorada?
ha venido a una reunión de trabajo, es una celebración familiar, es un lunch, una comida rápida de mediodía. El cliente o el grupo de clientes vienen motivados por una experiencia más gastronómica, porque en cada una de ellas, en cada una de estos objetivos de experiencia, deberemos tener un comportamiento u otro. Y eso es una parte del intangible que también hace la experiencia. Por un lado, lo tangible, que lo notamos por los sentidos, pero por el otro lado hay un intangible. Fíjate. Vamos a compartir, ¿te parece si compartimos los slides para mayor apoyo visual? Y así vamos después pasando a las preguntas. Vamos, Eva preparó unos slides adelante. Ahí teníamos un primer slide donde os cuento esos 5 factores claves de la experiencia. El primer punto son esos 4 reinos de las experiencias. En la siguiente diapositiva, en la siguiente slide, lo que veis es este journey, ¿no? Que tiene esta parte preorganoléptica donde podemos influenciar con los sentidos. Tenemos ese momentum previous con esas 3 partes a las que hay que estar muy, muy, muy atentas, y luego ya tenemos la experiencia como tal. Y en la última slide es el recorrido que tenemos, esa pre-experiencia donde generamos expectativas, la experiencia como tal y la post-experiencia. Generamos la reputación ahí. La reputación ha cambiado de manos. Hace un tiempo, cuando no habían redes sociales, cada restaurante decía, soy el mejor, mi asado es el mejor, mi paella es el mejor, mis ensaladas las más saludables, mis vistas las más increíbles de la ciudad. Ahora esto ha cambiado. El restaurante ya no es el que genera su propia reputación, sino que gracias a la tecnología, a las redes sociales, los clientes son aquellos que, con estos altavoces que os pongo aquí, son ellos los que generan esa reputación del establecimiento, esa reputación del buen servicio, de la buena comida, del buen ambiente, en definitiva, de la buena experiencia. En una última podríamos decir incluso que el post de un cliente se vuelve el pre de otro, ¿verdad? Exactamente, el post alimenta al pre. Claro. Eva, ¿te parece bien si pasamos a algunas preguntas, ya que hay varias preguntas acá en el chat? No sé si quieres terminar de cerrar con algo antes de... Quiero compartir con vosotros el último slide, donde tenéis muy rápidamente 2 códigos QR. Os he hecho una pequeña selección de artículos de la web sobre neuromarketing y otra sobre Sala, para que solo escaneando podáis acceder directamente a ellos y podáis echarle un vistazo a estos diferentes topics con diferentes artículos. Y Cristina, cuando quieras, vamos con esas preguntas. Perfecto. La primera pregunta es de José Álvarez en YouTube y él dice, muy buena charla, felicidades. Comprendo que los diferentes estímulos de aroma, color, sabor y muchos más definen la calidad con la cual percibimos el alimento. ¿Crees que los futuros chefs deben de tener en cuenta estos factores? Esto se debe a que hay lugares en donde la comida no es tan elaborada o proyectada, me imagino que planeado toda la experiencia, y a la gente le gusta mucho. Sí, yo os he contado una gran experiencia que fue en este restaurante en Buenos Aires, donde precisamente las elaboraciones no son complicadas. Estamos hablando de carne asada. Eso sí, hay que tener una maestría en poder hacer esas cocciones bien. No es necesario tener una gastronomía tremendamente compleja para dar una buena experiencia. A veces el producto bien tratado ya de por sí es una buena experiencia. Sí es cierto que identificamos muchísimo las experiencias memorables con la altísima y ultra altísima gastronomía, y yo os he puesto muchos ejemplos de alta gastronomía, pero no toda
no únicamente la alta gastronomía tiene la capacidad. Lo importante es que lo que come el cliente sea bueno, le guste a nuestro cliente, más o menos elaborado. Hemos visto triunfar establecimientos donde solo se comen ostras, por ejemplo, sin ningún tipo de elaboración, con complementos muy buenos, un muy buen pan francés, una muy buena mantequilla francesa, diferentes tipos de sal, algún otro complemento, pero estamos centrados en la experiencia de la ostra. Diferentes tipos de ostra, de diferente calibre, de diferentes orígenes. Eso es una gran experiencia y aquí, por ejemplo, hay cero complejidad en cuanto a la producción. Pero sí, tendemos a identificar siempre complejidad gastronómica con alta experiencia y no tiene por qué ser así. Claro, sí, porque si algo nos has enseñado tú con tu charla también, creo que es que esto va mucho más allá de la comida, ¿verdad? Tú desde el inicio dijiste, por supuesto que es importante que la comida sea buena, pero no es lo único, ¿verdad? O sea, no estamos dando comida a una máquina, a un robot, a un experimento que determine por pura ciencia cuál es la mejor comida, sino que realmente es a personas, ¿verdad? Que tienen sentidos, que evocas emociones, evocas sentimientos. Entonces, creo que por ahí va un poco también la respuesta de que es importante que lo tomen en cuenta los futuros chefs. Sí, y los futuros chefs lo que tienen que tener en cuenta también es ser muy multidisciplinares. Estudiar cocina, pero también estudiar neurociencias y estudiar también biología y estudiar también ciencias ambientales. O sea, ser muy curioso. El oficio de cocinero es un oficio muy relevante y tremendamente complejo cuando se quiere ejecutar desde la excelencia. Por eso los cocineros, los grandes cocineros, investigan, se forman, comparten, experimentan, analizan muchísimo, ¿no? Es parte de su proceso creativo y es parte de su evolución profesional, esa curiosidad que les lleva a ir investigando y a ir descubriendo diferentes disciplinas que no son la propia de las artes culinarias. Claro. Claro, muchas gracias, Eva. Ahora, Alan Jiménez, a través de YouTube, pregunta, comentó, felicitaciones por tan buena charla. Tengo una duda. ¿Qué factor sería el que más me podría decepcionar al ir a un restaurante? ¿La comida, el olor, color, sabor? Creo que es un poco... Esto cada uno... Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque fíjate que cada uno de nosotros tenemos unos niveles de tolerancia. Hay personas muy sensibles a los olores y todos conocemos a aquella persona que enseguida nota un olor. En cambio, conocemos otras personas que no tienen tanta sensibilidad a los olores. Hay muchas personas que tienen una concepción estética, una sensibilidad estética mucho mayor que otras. Les molesta el desorden visual, cuando la paleta de colores es chirriante se ponen nerviosos, tienen menos tolerancia a lo que no es estéticamente balanceado, ¿no? A unos cánones estéticos. Entonces hay que preguntarse hacia uno mismo. Mira, un ejemplo, por ejemplo, muy claro y que entenderéis enseguida. Es como la tolerancia al picante. ¿Es mucho, es muy picante o es poco picante? ¿Verdad? Para mí, un plato que puede ser muy picante, tal vez a algún amigo mío mexicano que come los habaneros a mordiscos le parecerá un picante para niños, casi, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la tolerancia que tienes en ese sentido, a lo sensible que eres, te impactará más una cosa o te impactará más un estímulo que otro estímulo. Por eso también es interesante saber qué les impacta a nuestros clientes. Si, dependiendo del grupo de clientela que tengamos, tratar de identificar a qué son más sensibles y cuál es su nivel de tolerancia. Ok, perfecto. Muy buena respuesta. Muchas gracias, Eva. Y es verdad, cada persona tiene diferentes niveles de cada sentido, ¿verdad? Eso va a ir variando por regiones, pero también a nivel individual. Aquí comentan también,
en Facebook. Gracias por compartir tu experiencia y conocimiento. Muy interesante el tema. Pablo Campos pregunta, él comentó, excelente charla. La nutrición y la neurogastronomía pueden convivir, pero ¿qué recomendaciones darías para combatir la neofobia alimentaria a alimentos saludables que nunca han probado? Neofobia alimentaria a alimentos nunca probados. Yo aquí empezaría por intentar averiguar a qué responde esa fobia. ¿Es un tema cultural? Yo como caracoles, pero a mucha gente le da asco los caracoles. Los insectos en muchos países de Asia y de América son una comida muy común. A mí me dan asquito los insectos. Entonces, esa fobia es una fobia cultural porque las ancas de rana es otro producto que en Francia gustan mucho, pero no todo el mundo está dispuesto a comerse unas ancas, unas patitas de rana, ¿verdad? Hemos visto en Asia que comen reptiles, comen serpientes o comen perro. Yo nunca comería perro o serpiente. Y es un tema totalmente cultural. Entonces, esa fobia es un tema cultural. Esa fobia es una fobia inducida por comunicación de que has leído que esos alimentos son de una determinada característica que no se ajustan a tu ética, ¿no? No lo sé. Es por desconocimiento, es miedo tal vez esa fobia a salir de una zona de confort de los alimentos más conocidos. Yo me muevo en una pirámide alimenticia con una serie de alimentos y de ahí no me muevo. Yo intentaría averiguar a qué se debe esa fobia para poder hacer pedagogía sobre eso. Si es un tema cultural, hacer pedagogía sobre que en diferentes partes del mundo comemos cosas diferentes y de formas diferentes, ¿no? Ejemplarizarlo, ¿no? Esa parte de pedagogía. Ok, muchísimas gracias, Eva. Pues, antes que nada, agradecemos a la audiencia, a las personas que estuvieron participando con sus comentarios y preguntas. Agradecemos a Eva por su tiempo, por compartirnos su experiencia, su vasta experiencia de manera tan clara para poder aprender sobre todos estos temas que seguro han sido de muchísima utilidad para todos los miembros de la facultad y todo el público. Y en nombre de la Escuela de Nutrición le damos las gracias a todos por asistir a esta segunda conferencia del Foodpreneur Science 2021. Los invitamos a seguirnos en nuestra página web nutricion.ufm.edu y a sintonizar la próxima conferencia. ¿Está escondido el poder en las plantas? El día de hoy, jueves 23 de septiembre, a las 4 p.m., hora de Guatemala, en las mismas plataformas. Muchísimas gracias. Siempre me ha encantado la cocina, siempre me ha gustado experimentar con alimentos, con diferentes recetas y me apasiona el tema de nutrición. Entonces, al encontrar una carrera que combinaba estos dos, me pareció perfecto. Esta combinación de estos pilares me permitieron a mí tener el conocimiento teórico y técnico para poder ya después adentrarme de la forma más tranquila en todo el ámbito de la gastronomía, nutrición y emprendimiento. Una de las mayores herramientas es el tema de innovación. Siempre nos empujaron a pensar en proyectos nuevos, a desarrollar diferentes tipos de proyectos desde cero, desde mercadeos hasta la creación del alimento. Entonces creo que eso fue una muy buena herramienta. Mucho del rol de la escuela es para apoyarlo a uno para obtener bastantes pasantías, prácticas, contactos, para después tener una base sólida de empresas y directivos. Mucha de la participación de la escuela y de la dirección fue para darnos a nosotros esa base tan fuerte de contactos en el área ya profesional. Tienen que sentir pasión por cocinar. También le tiene que interesar la nutrición. La idea de que puede emprender, que puede poner un negocio esa persona o que su idea se pueda hacer realidad aquí al salir del aula. Nutrición es una ciencia y hay mucho que aprender y mucho que poner en práctica.
La nutrición es el campo preventivo que mucha gente ignora. O sea, la mayoría de enfermedades son prevenibles con buenos hábitos alimentarios. La universidad nos da las herramientas necesarias para poder llevar a la nutrición a otro nivel. Es muy diversa. Creo que expande primero tus opciones laborales, expande tu conocimiento y no te encierra solo en una idea. Le deja a uno grandes amigos para poder emprender. Creo que es una carrera que nos va a sorprender y que también te da muchas puertas abiertas para cualquier ámbito que uno quiera elegir. Porque un nutricionista puede emprender, puede hacer productos, puede trabajar en industrias, puede capacitar personas, puede trabajar en hospitales, puede estar directo en clínica, cambiando la vida de muchas personas. Puede hacer muchas cosas. Nutrición tiene mucho campo que todavía no está explorado y necesita pues gente pilas. Estudia nutrición.